Después de que los familiares de las víctimas trasladasen al gobierno su negativa a acudir al funeral de Estado que habían pactado entre precisamente el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Junta de Andalucía, lo que ha ocurrido ha sido que se ha celebrado este jueves ese funeral con un carácter religioso que representa el sentir mayoritario de todos los familiares. La voluntad de las víctimas era que preferían que ese homenaje de Estado se celebrase más adelante. De momento estamos con Roberto Marván, delegado del debate en Andalucía, que él ha estado siguiendo desde dentro este funeral de Estado y desde ahí ha podido hablar con las víctimas. Hola Roberto, cuéntanos cómo ha sido esa conversación con las víctimas. Sí, hola Iranzo. Hemos podido hablar con los asistentes y con los familiares. Hay que destacar que por un lado han estado representados 336 familiares, que son los que ocupan los lugares preferentes de este pabellón Carolina Marín, y luego el resto de la ciudad de Huelva y de la provincia, que se han volcado con sus paisanos abarrotando este pabellón hasta casi ocupar las 5.000 plazas de capacidad que tiene este Palacio de los Deportes Carolina Marín. ¿Cómo es el sentir general respecto al funeral? Pues por un lado mucho dolor, mucha consternación. Hay que tener en cuenta que Huelva, esta provincia, ha sufrido la pérdida de hasta 27 personas de este lugar, del total de 45 víctimas que ha dejado la catástrofe de Adamuz, teniendo en cuenta que ese segundo tren, ese Alvia que había salido de Madrid, viajaba precisamente hacia aquí, hacia Huelva, motivo por el cual muchas de las víctimas eran originarias de esta ciudad o de esta provincia. En cuanto al sentir, en cuanto a lo que nos decían, parte del público con los que hemos podido hablar antes de que diera comienzo este funeral era precisamente aludiendo a esa polémica que ha habido en los últimos días y mostrando su conformidad con la propuesta de la ciudad de Huelva con que se hiciese de carácter, digamos, religioso y no laico, que era la primera propuesta que había hecho Moncloa, cerrando un acuerdo con el presidente de la Junta, Pedro Sánchez, con el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Por eso mismo, por ese carácter, ese fervor que tiene esta provincia, nos decían muchos de los asistentes de hoy que entendían que este funeral debía ser como se está haciendo, de manera católica. Si acaso alguno, por ponerle un pero, nos decía antes de empezar que por él creía que lo mejor era haberlo hecho en la Catedral de Huelva, aunque eso evidentemente hubiese implicado una menor asistencia de público, ya que este pabellón ofrecía las garantías de poder acoger a todo aquel que ha querido. La importancia de la espiritualidad, de la trascendencia, es fundamental para poder hacer un buen proceso de duelo después de una pérdida, y especialmente si se dan casos como este, en los que todo es una tragedia. Soy Iranzo García Vergara, es viernes, es 30 de enero. Para los cristianos, para las personas que tienen un sentir religioso, la importancia de la trascendentalidad, de creer en una vida más allá y también de que se celebre un funeral religioso como parte del ritual católico es fundamental en ese proceso de duelo. Don José Juan Fresnillo es sacerdote y teólogo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Estamos hablando de la polémica que ha habido a raíz del funeral tras la tragedia de Adamuz. Y me gustaría preguntarle en primer lugar cuál es la importancia de un funeral religioso, no solo para los familiares, sino también para las propias víctimas, ¿no? Para su alma. Hombre, si la familia, los allegados y los fallecidos son católicos, pues lo lógico es tener un funeral religioso por ellos, ¿no? Otra cosa es cómo se enfoque, cómo se haga. Pero vamos, ahí cuando uno fallece, los que somos católicos queremos que nos hagan un funeral religioso, y cuando tenemos fallecidos ofrecemos un funeral religioso por ellos y ofrecemos la Eucaristía por ellos. Es algo que hacemos con normalidad. ¿Por qué es importante? Pues desde lo que supone, por una parte, el valor de la misa que se ofrece por los vivos y por los difuntos, el valor del sacrificio de Cristo, y luego también por lo que supone de consuelo y de esperanza, ¿no?
cuando el cristiano ofrece una Eucaristía por los difuntos, cuando hace un funeral por sus difuntos, está afirmando la esperanza de que la muerte no tiene la última palabra, está manifestando su fe en la resurrección de Cristo, de la que nosotros confiamos en participar, porque Él con su muerte ha vencido la muerte y con su resurrección ha restaurado la vida. Por eso también en la Eucaristía decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Claro, ¿tiene sentido despojar a un acto como este, a un funeral, de su connotación religiosa y trascendental? Yo creo que hay que distinguir. Lo que, es el sentimiento de cada persona, es la fe de cada persona, a lo que sería un reconocimiento por parte de la sociedad, por parte del Estado, de las víctimas en este caso, ¿no? Plantearlo como confrontación, como o esto o lo otro, yo creo que no lleva a ningún lugar, ¿no? Que una colectividad, el Estado, un municipio, cualquier otra forma de sociedad quisiera hacer un homenaje del tipo que sea, pues bien, pero en una situación así, sin excluir esa dimensión religiosa y sin pretender sustituirlo, y por supuesto sin llamarlo funeral, porque es una palabra que llama a confusión. Un funeral católico también es de alguna manera el final, ¿no?, de ese camino sacramental que se empieza con el bautismo. El final sería en este caso la unción de enfermos, que por otra parte ya el obispo de Córdoba anunció que no se había podido dar en algunos casos en este caso, ¿no? Efectivamente, supone, vamos a hablar del final en el sentido de que el cristiano, siempre acompañado por la fe, y todos los aspectos de su vida los vive desde la fe, desde que nace hasta que muere, ¿no? Y es esa compañía de la fe, esa compañía de la Iglesia, de la comunidad cristiana, que es madre a sus hijos en todo momento, ¿no? Tanto al que muere como a los que sobrevivimos a los que mueren. ¿Qué importancia tiene también ofrecer un consuelo espiritual a las víctimas? Pues yo creo que toda la importancia del mundo, toda la importancia, ¿no? Que alguna víctima nos decía, las indemnizaciones no nos van a devolver a los fallecidos. Otra cosa es que sea algo de justicia, ¿no? Sin embargo, ese consuelo espiritual, como comentábamos antes, ¿no?, nos abre a la esperanza de que no es el final esta muerte, aunque haya sido en circunstancias trágicas, como ninguna muerte es el final, sino que la vida va más allá de la muerte gracias a esa victoria de Cristo, que nos llama a la vida eterna, ¿no? Esa vida eterna que Él nos promete, que Él nos concede. Otro punto que hay que tener en cuenta es el de la importancia que tiene en el duelo de cada persona la despedida de un ser querido y cómo esto afecta a nivel psicológico para poder sobrellevar la pérdida. Fernando Miralles es profesor de psicología en la Universidad CEU San Pablo. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Fernando, ¿cómo influye un funeral religioso dentro de todo lo que es el duelo, ¿no?, la despedida de una persona? Bueno, lo primero que hay que ver es en sí el duelo. Cuando una persona va a un funeral de estos, lo primero que se da cuenta es realmente que el familiar o el ser querido ha fallecido. Y a partir de ahí empieza a asumir ya que no le va a ver o no le va a poder ver nunca más en esta vida. Y a partir de aquí ya tenemos dos tipos de personas. Personas que tienen ideales religiosos y personas que
no son religiosos. Entonces, el que no tiene ideales religiosos pues suele sufrir mucho más, porque en psicología clínica decimos que está en caída libre, no tiene a quien pedir ayuda, está solo en el mundo, no cree en un ser superior, no cree en Dios, no cree en nada. Y por otro lado, estamos las personas que tenemos ideales religiosos. Entonces ahí siempre puedes pedir ayuda al Dios, ¿no? A la persona o al ente superior, que todos creemos en él como que es nuestro Salvador. ¿Cómo podría impactar, por ejemplo, a familiares de las víctimas si se hubiese hecho un funeral exclusivamente laico y no católico? ¿Eso cómo afecta a una persona, no? Bueno, pues se pueden sentir decepcionados desde el momento en que una persona que ha fallecido un ser querido, en un momento dado necesita que se le haga caso a sus necesidades espirituales, mientras que si no se le hace caso, pues se pueden sentir decepcionados, incluso llegarán a no ir a ese funeral colectivo. En una muerte como en este caso, que está marcada por un trauma, ¿cómo es de importante compartirlo, ¿no? Y que haya momentos de encuentro común? Bueno, estas muertes que son grupales son muy dolorosas, porque nos hablan de X números de fallecidos, pero detrás de cada número es una persona con una vida que se ha parado en ese momento. Entonces, todos sus seres queridos, que está estudiado más o menos que hay una media de 4 a 6 personas por fallecido en estos casos, pues sufre mucho, y llega un momento en que la persona ha sufrido tanto que si no ha hablado del proceso de fallecimiento de su ser querido, se centra en sí mismo y no admite ayuda. Por eso normalmente cuando hay un fallecimiento colectivo, lo antes posible los psicólogos intervienen. ¿Qué importancia tiene la dimensión espiritual en el duelo? Vale, bueno, pues la importancia es máxima desde el momento en que una persona que tenga creencias religiosas podrá estar en un momento dado tranquilo, como que su familiar está en un sitio bueno y acogido, mientras que una persona que no tenga ningún tipo de ideal religioso no sabe dónde ha ido su familiar, o al revés, cree que su familiar simplemente estaba vivo, ahora está muerto, y si le han incinerado, pues su familiar ha pasado a ser simplemente esas, pues lo que le dan dentro de una urna, ¿no? Esas cenizas. Gracias por escuchar hoy en El Debate. Mañana volvemos con más.